Lo que vamos a estudiar hoy es el Imperio Otomano, ¿sí? O Imperio Turco-Musulmán Otomano, es uno de los imperios más grandes de la historia, ¿sí? Que puso en jaque a la Europa cristiana occidental, ¿sí? En la Edad Moderna. Entonces, para analizarlo tenemos que ver los orígenes, ¿sí? Y después vamos a ver cómo se desarrolló hasta la toma de Constantinopla en 1453, que bueno, marcó un hito de historia significativo para los otomanos. Lo que vamos a hablar es del origen de los otomanos, cómo se originaron estas tribus y después cómo terminaron siendo un imperio, ¿sí? El origen de los otomanos se puede encontrar en pueblos nómadas diseminados a lo largo de las estepas orientales y el noroeste de Asia Central en el actual Turquestán. Estos pueblos vivían de una manera, como ya dije, nómada, vivían del comercio, trabajaban telas y todo eso, y también la ganadería, pero lo que hacían era criar caballos, que después los van a utilizar eh, para los movimientos y por ahí por algún enfrentamiento. Algunos de estos pueblos formarían una confederación llamada Kanato Koktur, ¿sí? Que estuvo desde el 552 hasta el 744. ¿Qué significa Kanato? Kanato es una palabra de origen túrquico, mongólico, utilizada para descubrir una entidad política gobernada por un khan, ¿sí? Como los, digamos, eh, los mongoles, ¿sí? Que tenían un khan. Es decir, se puede considerar una monarquía pero nómada, o sea, son tribus nómadas que tienen una monarquía, pero no es como la que conocemos con un rey en una monarquía sedentaria, digamos, pero esta es nómada. Khan, ¿qué significa? Es el máximo líder gobernador dentro de un kanato, ¿sí? Koktur significa la traducción eh, turco celestiales, vienen de Dios del cielo. Seguían la religión del tengrianismo, la cual abarcaba 4 dioses. Algunas de las confederaciones que seguían a esta religión fueron los hunos, los Kiardei y los Xiongnu, causantes estos de la construcción de la muralla china. Son de la parte de Asia, ¿sí? Más cercanos a entre Mongolia y China, más o menos estos pueblos. La leyenda de los Kukturks se relaciona a partir de su nacimiento de una madre loba que surgió del dios celestial, ¿sí? Pero acá se asemeja mucho a la leyenda de Rómulo y Remo, ¿no? De la fundación de Roma. Se toma al lobo como símbolo. Por eso el lobo al principio era el símbolo de los turcos antes de adoptar el Islam como religión. A la caída del Kanato de Kuktur se forman diferentes confederaciones, tribus, ¿sí? De tribus. Oghuz, antigua confederación de pueblos túrquicos del 744 después de Cristo. Recibió este nombre por su líder Oghuz Khan, ¿sí? Estaban ubicados en el mar Caspio y el mar de Aral, ¿sí? Y debido a su cercanía con la ruta de la seda, los turcos pronto se relacionan con las culturas musulmanas de su entorno, ¿sí? Y ahí, bueno, tienen relaciones y toman relaciones comerciales y aparte culturales y además toman el Islam ahí en la rama suní, ¿sí? Del Islam. Se vuelven musulmanes y se convierten al Islam, ¿sí? Los musulmanes lo llamaban Federación Turcomana, a los que seguían la religión del Islam, sobre todo en el área de la influencia selyúcida, esa parte de geográfica. A las tribus turcas
También se les conocieron como belicatos, ya que eran dirigidos por un bey, ¿sí? Eh, estas tribus, digamos que estaban conformadas en dos divisiones, ¿sí? La Confederación de Oghuz, ¿sí? Del ancestro Oghuz-Khan. Buxok o Uchok. Y aquí en los Busok tenemos a los Kashi, la tribu Kashi, que es la importante. De aquí surge los antecesores de los otomanos, ¿sí? Vamos a ver la historia cómo sigue en esto, ¿sí? Se dice que la tribu Kashi surge del nieto mayor de Oghuz Khan, ¿sí? Algunos textos dicen que Jafet, quien es el ancestro de Oghuz, fue la reencarnación del alma del profeta Moisés. Por lo tanto, el profeta espiritual Moisés es el ancestro del gran Oghuz Khan. O sea, bueno, ahí tiene una relación con los hebreos, ¿no? Con el pueblo de Abraham. Siempre hay una relación con, con los hebreos y los de estos pueblos, ¿no? A la tribu Kashi pertenece el héroe Ertugrul Gazi, ¿sí? Que va a ser el protagonista de nuestra historia, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué más adelante. El nombre turcomano sustituye al de Oghuz, o sea, estas tribus que son de ancestro Oghuz se van a llamar turcomano. ¿eh? ¿Cuándo va a ser esto? Al comienzo de las invasiones mongolas, ¿sí? En el año 1243. Bueno, pero en la otra división de la Confederación de Oghuz había otro clan, ¿sí? Otro clan, otras tribus, que eran los Kinnik, pertenecientes a la subdivisión de los Uchuk, ¿sí? Les decía, la Confederación de Oghuz. Daría origen a la dinastía selyúcida, ¿sí? Que estos van a dominar la región y van a englobar en su territorio a todas las otras tribus y de la otra parte de la Confederación de Oghuz. Lo cual tendría importantes conquistas en Anatolia, o sea, toda esa zona de Anatolia, lo que es Turquía actualmente, estaba dominada por los selyúcidas. Desplazaron a los bizantinos de ahí, ¿sí? Iban desplazando en esa península de Anatolia porque bueno, los bizantinos tenían esa zona gracias a lo que fue el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Cuando le ganan más territorios en la batalla de Manzikert en el 1071 a los bizantinos. La dinastía de los turcos selyúcidas crearía un vasto sultanato que abarcaría Irak e Irán, ¿sí? O sea, más allá de la península de Anatolia, más el territorio, ¿sí? Pero van a entrar en una decadencia, que eso hace fragmentar el imperio, ¿sí? También sumado a divisiones internas y a la influencia de las cruzadas que vienen de Occidente. Y, o sea, estaban amenazados por el lado de Occidente de Europa con las cruzadas, ¿sí? Y también amenazados por el lado de Asia por las invasiones mongolas y también adentro por sus divisiones internas. Eh, Debido a esto van a perder la actual Siria e Irán, pero varios partes del territorio, ¿sí? Sobreviven a esto y son pequeñas porciones de territorio que se convirtieron en principados autónomos. Y de estos principados autónomos, hay uno que se destaca, que se va a destacar y se va a formar el sultanato de Rum. Comienzan a llegar los clanes descendientes de la confederación de Oghuz al sultanato de Rum, ¿sí? Por esos lados. ¿Y qué hace el sultanato? Les otorga a cambio de tierras, ¿sí? En zonas fronterizas que lo van a utilizar como barrera hacia las invasiones mongolas, por ejemplo. Una vez que el imperio mongol comenzó sus ataques sobre Asia Menor, la mayoría
belicatos empezaron a emigrar hacia el oeste debido a las presiones mongolas. O sea, igual los otros belicatos van a empezar a moverse ante la amenaza mongola, ¿no? Pero, y también de la amenaza de los bizantinos y su debilitamiento. Eh, Uno de estos belicatos los componía la tribu de los Kashi, ¿sí? La tribu de los Kashi, ¿sí? Y ahí van a empezar a escalar la tribu Kashi en posiciones con otros belicatos. El sultanato de Rum perduró hasta 1243. Tras perder la batalla de Rosedak, fueron sometidos, pero conservaron un poder nominal y en vasallaje a los mongoles, hasta 1307. O sea, que perdieron preponderancia el sultanato de Rum, y en ese momento los belicatos van a empezar a tener más protagonismo, ¿sí? El líder de los mongoles que empezó a amenazar al sultanato de Rum fue el nieto de Genghis Khan, Goyuk Khan, ¿sí? O sea, el sultanato estaba, de Rum estaba amenazado por varias partes, como ya dije, por los mongoles, por los cruzados, por los bizantinos. Y bueno, en ese momento también, como dije, se empiezan a tener más preponderancia los belicatos dentro del sultanato de Rum, y uno sería la tribu Kashi. Tribu Kashi significa fuerza y poder. Los varones a partir de eran entrenados para la batalla a partir de los 6 años. Se le entregaba en un arma y se los llamaba Alps. O sea, se los preparaba para la guerra a estos habitantes de las estepas de Asia. El bey de la tribu Kashi era Suleiman Shah, ¿sí? Y era el padre de Ertugrul Gazi. Muere este Shah, este Kashi, muere en 1227 al ahogarse en el río Éufrates ante la incursión mongola. O sea, en una batalla ahí estuvieron de enfrentamientos y muere. ¿Qué significa Shah? Porque viene de la parte de ese título, viene de la parte de Persia, la zona de Persia, ¿sí? Y significa líder. Y el que estaba en ese momento a cargo de los mongoles, el Khan, era el tercer hijo de Genghis Khan, Ojedei Khan. Entonces, como Soleiman ya muere, toma el liderazgo de la tribu Kashi su hijo Ertugrul Gazi, ¿sí? Se convierte en el bey de la tribu Kashi entonces. Y dirige a su tribu al oeste del sultanato de Rum. En el curso de sus peregrinaciones a través de Asia Menor, llegó a una llanura donde se daba una batalla entre el ejército selyúcida y los bizantinos. Los bizantinos estaban ganando esta batalla a los selyúcidas, que era un grupo reducido, pero que estaba aguantando y estaba en desventaja. Entonces lo que hace Ertugrul, apoya a los selyúcidas, y eso hace que los selyúcidas ganen la batalla. Y por esto el sultán de los selyúcidas, Aladai-Him Keykubat I, Keykubat I, le otorga tierras cercanas a la ciudad de Tebastión, la cual fue conquistada en 1331 por Ertugrul y es nominada Sogut después. A partir de ahí, los Kashi comienzan a ganar mayor preponderancia en la región. Se ganan una reputación y autonomía dentro del sultanato. Ertugrul se va a casar con la princesa selyúcida Halime, hija de Shahzade Numan, ¿sí? Que era el pretendiente al título de sultán selyúcida de Rum, o sea, el rival del que estaba como sultán. Ertugrul con Halime va a tener tres hijos, Gundux, Sabzi y Osman, ¿sí?
Ertugrul muere en el 1290, dando paso a la sucesión de Osman I, nombre del cual proviene la denominación de otomanos o dinastía osmaní. O sea, el hijo de Ertugrul va a ser el que inicie la dinastía otomana o el imperio otomano. ¿Sí? Él va a ser con él va a ser el origen. O sea, con Osman I, o sea, se va a tomar el nombre de Osman I, empieza la expansión territorial de los turcos otomanos con la finalidad de crear un imperio que duraría casi 7 siglos, llamado Imperio Otomano, así, más o menos desde el 1299. Osman I fue un jefe turco que transformó a esas tribus nómadas en una dinastía imperial. Durante los siglos XV y XVI el imperio otomano se convirtió en uno de los estados más fuertes del mundo, englobando buena parte de los territorios Oriente Medio, del este europeo y del norte de África. Las estrategias militares utilizadas por Osman I transformaron a las tribus en una dinastía imperial y permitieron la difusión de la religión musulmana sobre los territorios conquistados. A pesar de ello, uno de los principales factores que garantizaron la expansión territorial del Imperio Turco Otomano está en la tolerancia de las tradiciones y las religiones de estos pueblos conquistados. El legado de Osman siguió con su hijo Orhan I en 1326-1360, ¿sí? El periodo que estuvo, quien realizó más conquistas como Nicea y Bursa. En otros territorios va tocando el territorio de Anatolia y casi Europa del Este, también pasando para Europa. Están llegando hasta ahí en ese momento. Y posteriormente penetraría en Europa al conquistar una fortaleza en Tracia, región de los Balcanes, ¿sí? En la región de los Balcanes, territorios que eran del Imperio Bizantino, del decadente Imperio Bizantino. A Orhan I lo sucedería Murat I en 1360-1389, quien se apoderaría de Edirne, ¿sí? Que sería proclamada como capital, y ahí Murat I toma el título de sultán. Ahí ya los otomanos tenían un pie en Europa, ¿sí? Ya estaban pasando a Europa con la intención de extenderse más allá del Imperio Bizantino. El primero en caer fue el Imperio Serbio, quien se había extendido por los Balcanes y quien tras la batalla de Kosovo en 1389 se convertiría en un estado vasallo de los otomanos. Esto costaría la vida y ahí muere Murat I. Una década después, bajo el mandato del sultán Bayaceto, que estuvo entre el 1389 y 1402, el territorio siguiente a caer fue el segundo imperio búlgaro, luego de la batalla de Nicópolis, ¿sí? 1396. En esta batalla los búlgaros contaban con el apoyo de los estados católicos europeos, que a pesar de las diferencias con los ortodoxos del Imperio Bizantino, lo ayudaron al Imperio Bizantino, porque si no, los turcos otomanos tomaban todo Bizancio y después iban a pasar seguramente a Europa occidental. Estos querían detener el avance del Islam, ¿sí? Sin embargo, esto no fue suficiente, la expansión otomana se hacía cada vez más inminente. O sea, era una intención de los otomanos pasar más allá de sus fronteras.
aquí el Imperio Otomano tuvo una bastante expansión y efectividad en sus campañas militares. Bueno, porque se le debía gran parte a los genízaros, que eran tropas de infantería compuestas de mayoría por jóvenes prisioneros de guerra que eran capturados en las aldeas cristianas a los que se les forzaba a convertirse al Islam y pelear por el imperio. ¿Sí? ¿Cuál era el incentivo de esto? Es que los podían escalar en el mando, ¿sí? Escalar a altos mandos del ejército. Estos esclavos, o sea, eh, podían ascender, quiere decir que podían ascender en el ejército según su desempeño. Otro de los factores que marcó el éxito de las campañas otomanas fue la inestabilidad de los territorios de los Balcanes a fines de la Edad Media. Los otomanos eran buenos aprovechando las debilidades del adversario, del enemigo. Las siguientes victorias otomanas se consolidaron con la batalla de Varna, ¿sí? Donde los otomanos vencen a los húngaros y polacos. Ahí ya toman casi todo el territorio del Imperio Bizantino. Faltaba nada más tomar la capital, que sería Constantinopla. Y lo logran en el año 1453, los otomanos al mando del sultán Mehmed II el Conquistador subyugaron al imperio bizantino con la toma de la ciudad de Constantinopla, que después de la conquista va a tomar el nombre de Estambul.